el evangelio que os he predicado, esas buenas noticias de salvación que yo les he predicado. Ya sabemos que lo predicó con el Espíritu Santo y allí el Espíritu de Dios hizo su ministerio. Cristo ya no estaba, ahora la obra del Espíritu Santo continúa en la iglesia que era la de Antioquía, que había mandado como misionero a Pablo y primero a Bernabé y luego con Silas. Y ese Espíritu Santo que estaba en Pablo convenció de pecado, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Y 2 veces lo dice, conforme a las Escrituras. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también, le dice a la iglesia de Corinto, recibisteis. ¿Cómo lo recibieron? Cuando fueron convencidos por el Espíritu Santo de su pecado. Ellos se arrepintieron con corazón quebrantado y dijeron, hemos pecado. Ya hay solución para nuestro pecado, hay perdón, podemos ser libres de la muerte. Ellos lo recibieron. Y dice aquí, en el cual también perseveráis. Al recibirlo, ellos, como consecuencia de la iluminación del Espíritu Santo, para entender, hermano mío, en la faz de Jesucristo, que es la gloria de Dios, iluminó el entendimiento de los corintios, y esa ceguera cayó por causa del Dios de este mundo, y ellos fueron salvos. Y al ser salvos, el Espíritu Santo ahora guió y dirigió a estos hermanos en Corinto, en la cual, por eso dice aquí, el cual recibiste y en el cual también perseveráis. ¿Te das cuenta? Por lo cual dice, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. El que en realidad el Señor hizo esa obra que nosotros no podemos hacer, que yo no puedo hacer, pero sí lo puede hacer la palabra de Dios y el Espíritu Santo y el Evangelio de Jesucristo. Cuando se predica y lo reciben y se arrepienten, entonces ellos son sellados, lo retienen y como resultado siempre van a perseverar, siempre serán constantes. El sello del Evangelio del Señor queda en ellos por el Espíritu Santo, que les da testimonio de que verdaderamente son hijos de Dios, que son salvos del poder del pecado, que son salvos de la condenación eterna, que son salvos de la ley de la muerte, de aquel que tenía el imperio de la muerte, que sus pecados fueron tomados por Jesucristo y la justicia de Jesucristo nos revistió, así como revistió Jehová a Adán y lo vistió con túnicas de pieles para ocultar su vergüenza, su pecado, su maldad. Es lo que Pablo está predicando aquí. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, mire, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y no solo resucitó conforme a las Escrituras, y que apareció, se manifestó. Hay testigos de que había vencido la muerte, que había abandonado el sepulcro,
que Él estaba vivo, estaba glorificado, que ya había exhibido públicamente, derrotando a los principados y a las potestades en la cruz del Calvario con su muerte. Hay testigos que Él se levantó de los muertos y se le apareció, y dice a Cefas y luego a los 12, y más adelante en el versículo 6 dice a más de 500 hermanos. Y más adelante Pablo dice, y si quieren comprobar, vayan y pregunten, porque todavía hay muchos que viven de los que han visto a Cristo. Estamos hablando que aquí ya Cristo se había ido más de 20 años a la gloria, y aún todavía vivían algunos testigos que habían visto a Jesucristo glorificado, resucitado. El primogénito de entre los muertos, el Cordero de Dios que quita nuestro pecado, que vale la pena poner nuestra fe en aquel que murió por nuestros pecados, pero que vive porque resucitó, y Él es el que nos ayuda por su Espíritu Santo, nos da gozo, nos da paz, nos da fe, nos da mansedumbre, nos da fruto de su Espíritu Santo y nos encamina a la obediencia a su palabra. Por eso es importante en estos tiempos difíciles, como dijo Pablo, examinaos a vosotros mismos. Hermanos, créalo, es importante que te examines si vive Cristo en ti o no vive Cristo en ti. Si tus pecados ya fueron borrados o aún estás muerto en tus delitos y pecados. O lo único que tienes es una agrupación, una denominación, que solamente eres cristiano los días que vas a la congregación y los demás días te comportas como cualquier otro que no conoce al Señor. Examínate, porque está de por medio tu alma. Puedes morir así, y eso es triste. Porque si mueres así, engañado, por toda la eternidad, estarás separado de este Dios tan hermoso, de este Dios que tiene tanta bendición que no merecemos, que nos ofrece un lugar junto a Él, un lugar donde vamos a estar por siempre con Él, una herencia que ya no se va a echar a perder, dice Pedro, una herencia que no se va a corromper, una herencia que es inmortal. Es el tesoro más grande que viene por medio de lo que Cristo hizo en la cruz. Que Él murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras, y ahora lo estamos viendo en este capítulo 22 de Génesis a través de Abraham, el padre, y a su único hijo Isaac. Y Dios le dice, ofrécelo en holocausto. Este sacrificio de holocausto, hermanos, ese sacrificio se le ofrece todo al Señor. Se efectúa el sacrificio y tiene que ser quemado con el fuego completamente. Así como el fuego de Dios Padre en su justicia cayó sobre su Hijo amado Jesucristo. Ese es el holocausto de la cual también nos habla el libro de Levítico en una de las ofrendas que Dios le enseñó a Israel cómo se tenían que acercar Israel a un Dios que iba a habitar en medio de ellos, y su gloria iba a estar allí en medio de Israel, para que sean fieles testigos de otras naciones, en donde también vendría el Mesías para el futuro, nuestro precioso Salvador de la tribu de Judá. Así que aquí nosotros vemos cómo el Señor, ¿qué sería nuestra reacción si el Señor nos pidiera algo así? Que esto ya no se volverá a repetir, porque el Señor solamente nos quiere mostrar por medio de las Escrituras esta tipología y también la vida de Abraham, en la cual aprendemos mucho.